Hola a todos, bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy utilizaremos el tema 647 para comenzar a estudiar el libro del profeta Miqueas. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Bien, pues comenzamos a estudiar el libro del profeta Miqueas, como ha dicho Carmen. Pero antes de comenzar con la exposición de sus profecías, haremos un pequeño resumen de las vivencias del profeta y el entorno en que se desenvolvía. Por supuesto, el libro fue escrito por él. Sobre su vida anterior no se sabe nada, solo lo que se describe en su libro, ni tampoco de sus familiares más cercanos. El hecho de que no se mencione el nombre de su padre podría sugerir que era hombre de origen humilde. Sin duda era de Judea, lo que se puede deducir porque solo menciona los reyes de Judá. Fue contemporáneo de los profetas Isaías y Oseas. Según la tradición, murió pacíficamente en el lugar donde nació. Llama la atención el lenguaje de Miqueas, que es poético, rítmico y mesurado. Su estilo podría indicar un origen campesino, pues es vigoroso, sencillo y franco. Es osado, severo e intransigente al tratar con el pecado y, sin embargo, es tierno de corazón, triste de espíritu, amable y compasivo. Igual que Isaías, Miqueas llevó a cabo su ministerio profético en el periodo crítico cuando Asiria era el poder mundial dominante. Profetizó en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Respecto a sus gobiernos, podremos decir que Jotam hizo lo bueno ante el Señor, que Acaz fue todo lo contrario de su padre, y que Ezequías volvió a hacer lo bueno como su abuelo. El malo rey Acaz, hijo del bueno Jotam, se entregó del todo a la idolatría, hasta pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones vecinas. No vaciló en cambiar de lugar el altar de bronce de los holocaustos y quitó las fuentes e hizo colocar dentro del recinto sagrado del templo un altar idolátrico, copiado del que tenían en Siria. Realmente, estas y otras iniquidades cometidas contra el culto verdadero del Señor que hicieron de Acaz el rey más idolátrico que jamás reinó en Judá. Durante el tiempo de esta decadencia espiritual entre los habitantes de Jerusalén y Judá, Miqueas cumplía con su misión profética. El contenido de su libro presenta las condiciones morales y religiosas que imperaban entre el pueblo durante los reinados mencionados de Jotam, Acaz y Ezequías. Esta idolatría se agravó por la transigencia de muchos que observaban exteriormente las formas tradicionales del culto al Señor, a la vez que proseguía con el culto y las prácticas idolátricas. O sea que, por una parte, fingían adorar a Jehová y por otra parte practicaban la idolatría. Los sacerdotes de Jehová habían apostatado, consintieron en que el paganismo mantuviera su popularidad entre el pueblo, y en vez de defender a los pobres contra la ambición de los ricos, ellos mismos estaban dominados por un espíritu codicioso. Había muchos profetas falsos que, mediante adulaciones, buscaban el favor del pueblo, asegurándole que le esperaban mejores condiciones, al paso que se burlaban de los amenazantes castigos que los profetas verdaderos de Jehová predecían. Además, esos falsos profetas hicieron que el pueblo se sumiera en un sueño espiritual mortífero, calmando sus temores con la doctrina engañosa de que, siendo los descendientes de Abraham, el pueblo especial de Dios, con seguridad el Señor jamás los abandonaría. Los nobles y encumbrados se habían entregado a una vida de disipación. En su ardiente deseo de disfrutar de comodidades, llegaron a ser inescrupulosos y crueles en su trato con los campesinos. Su avaricia expoliaba a los pobres mediante excesivas exigencias
y los privaba de sus derechos legales. Como felizmente a veces sucede, que un mal gobernante es seguido por un hijo que llega a ser un buen gobernante. Ezequías, sucesor de Acaz, era tan consagrado a Dios como lo había sido su padre a los ídolos. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Resueltamente se puso a la tarea de contrarrestar la apostasía de su padre y reformar las condiciones morales y espirituales de Judá, a abolir la idolatría y a hacer que su pueblo volviera al verdadero culto del Señor. En esto fue apoyado por Miqueas. El reinado de Ezequías se caracterizó por una obra de reforma. Predominan dos temas importantes en el libro de Miqueas. Uno, la condenación de los pecados del pueblo y el castigo resultante en el cautiverio. Y dos, la liberación de Israel y la gloria y el gozo del reino mesiánico. Por todo el libro de Miqueas alternan las advertencias y las promesas, el castigo y la misericordia. Las profecías de Miqueas y de Isaías tienen mucho en común, siendo que los dos profetas eran contemporáneos y por lo que tenían que tratar con las mismas condiciones y asuntos, podemos entender con facilidad por qué sus palabras y mensajes son frecuentemente tan semejantes. Aunque en las primeras palabras de su libro, Miqueas nos dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, su profecía trata más de Judá que de Israel. A pesar de que las 10 tribus se habían separado de Judá y de Jerusalén, que era el centro del culto de Jehová, aquellas, siendo el pueblo de Dios, y el Señor procuraba que nuevamente le fueran leales. Bien, pues con la presentación del libro del profeta Miqueas hemos acabado el tema de hoy, por lo que mañana seguiremos con el tema 648 y pues os deseamos una feliz y bendecida noche. Bueno, cuando llegue, si no estáis todos en la noche todavía, si habéis tenido tiempo de mirarlo durante el día, si lo miráis por la noche, pues os deseamos buena noche y muchas bendiciones y hasta mañana.